No tenía pensado dividir la región central de Laos en dos. Y esto, a pesar de que hacerlo en un vídeo, es tremendamente apretado. Porque la región central no se puede basar únicamente en Vientiane, no se puede basar únicamente en la meseta. La región central comprende entre ciertas latitudes y me parece que Van Bien representa el punto ideal para entender lo que viene más adelante, el norte de Laos, con unas características ya bastante particulares. Actualmente hay dos formas de ir a Van Bien. La primera, y la más rápida y la más cómoda, es con el tren que ha sido construido por China. La segunda y más clásica es en una autovía de 1 hora, también construida por China. En mi caso elegí el autobús. Es un modo más auténtico de conocer el país en este caso. Además de conocer a los otros 9 ocupantes, preguntarles si les ha gustado Vientiane, cuál es su ruta, qué hacen aquí, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito de viajar por estos países, ¿no? Sobre todo la conexión humana, tanto con locales como con turistas de todas partes del mundo que están ahí pues por muchas razones. Pero bueno, una vez llegas a Van Bien, cada uno toma su destino, al lugar de pernoctación pertinente y se dispone a estar en uno de los lugares que yo defino como un parque de atracciones natural. Y digo natural porque las atracciones son montañas, son lagos, son ríos, son cuevas, son elementos puramente naturales. Pero eso sí, pagando, nada es gratis, nada. Esto es personal. La primera impresión que me llevé de Van Bien es que hay muchísimo ruido. Motores de barcazas en el agua, globos aerostáticos, motocicletas por un tubo. Se suele decir que este es el lugar más peligroso de Laos y de nuevo, por experiencia propia, diré que eso no es así para nada. La cordillera Namita tiene un nombre totalmente diferente en tailandés y en laosiano. La llaman Po Luang. El nombre original viene de China. Annam significa en chino pacificar el sur. Y esto era porque los chinos tenían un protectorado en la zona norte de Vietnam que lo llamaron protectorado de Annam entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. Podríamos decir con total seguridad que la cordillera Namita es la formación montañosa más importante de todo el país. Va desde el norte hasta la frontera con Camboya, es decir, recorre todo el país. Al no tener acceso al mar, hay distintas variaciones en el clima y el clima en el norte es diferente al centro y también del sur. Podemos decir que en la zona central las precipitaciones son bastante abundantes, la temporada seca es muy marcada, muy precisa y las lluvias sobre todo son típicas de un clima monzón, pero que varían por lo que hemos dicho, porque Laos no tiene acceso al mar, entonces ese aire húmedo, bien cargado de humedad, se va debilitando poco a poco. Eso es un factor y el segundo factor es la altura de las montañas. Cuanto más alto sea la montaña, más puede afectar el efecto Foehn. En Van Bien va a ser muy fácil darse cuenta de las características geológicas de esta cordillera. Se trata de una cordillera principalmente kárstica. ¿Eso qué quiere decir? Al contacto con el agua se van erosionando. De hecho, si hacen más de un trekking, por los numerosos miradores que hay en Van Bien, te darás cuenta de que sus rocas están muy marcadas por el agua, muy agrietadas, lo que permite que dentro de las montañas se creen esos manantiales, esas reservas de agua natural que se van llenando con el invierno y que cuando llega el verano, aunque es más correcto hablar no de invierno y de verano, sino de estación seca y de estación húmeda. Estas reservas de agua recogen agua durante la temporada húmeda y durante la temporada seca van liberando lentamente agua. Y luego tienes los Blue Lagoon, que son manantiales pero que en lugar de estar dentro de la montaña están fuera. Y esto es esencial para entender el valor de Laos. Así que no se los puedo olvidar. Si hablamos de economía, podemos decir que el sector primario representa el 21 o el 22% del PIB, la industria representa como el 30-33% del PIB y el sector servicios, el sector terciario, representa un 46%. Estos datos son tramposos, sobre todo el sector primario. Desde el momento que sales de Vientiane, te vas a dar cuenta de la cantidad de tierra dedicada al arroz. En mi caso yo llegué tarde, yo llegué en la temporada seca, entonces el arroz ya estaba recogido y es que atento, porque este dato asusta.
el 80% de las tierras cultivables de Laos se destinan a arroz y de ese 80%, el 77% son tierras que las están trabajando las familias para autoabastecerse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las familias están muy ligadas al rendimiento de la tierra, al rendimiento del arroz, muy ligadas al tratamiento del suelo. Si hay un año en el que llueve poco, si hay un año en el que hay unas inundaciones horribles y se llevan toda la cosecha, se produce crisis alimentaria. En Laos es muy recurrente que pase esto. Entonces valora mucho el plato con arroz que te den en Bang Bien. Te den en Bang Bien, te den en Luang Prabang, en Vientiane, etcétera, etcétera. Vamos a ligar un dato más. Hemos dicho que la cordillera Namita representa el 80% del territorio de Laos. Si representa el 80% de Laos, ¿cuánta tierra cultivable tienen los laosianos? Pues ahí vamos, muy poquita. Y de esa poquita tierra cultivable que tienen, el 77% lo usan para ellos. La segunda cuestión, ¿qué ocurre en la cordillera Namita? ¿Qué puedes ver en Bang Bien? Pues que son bastante espinadas, bastante escarpadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy vulnerables a la erosión. A eso hay que añadirle el clima monzónico. Seguro que hay muchos vídeos de compañeros en YouTube que ya han explicado los climas monzónicos, cómo funcionan sus mecanismos, etcétera, etcétera. Yo te animo a que si sientes curiosidad por investigarlo a fondo, realice una búsqueda. Pero en esencia, para entenderlo, hay dos temporadas, la temporada húmeda y la temporada seca. Durante la temporada húmeda, los rayos solares van a calentar mucho más rápido el suelo que el agua. Y esto también implica otra cosa, que el agua se está calentando, pero al mismo modo se está evaporando. Luego quiere decir que ese vapor de agua va subiendo. ¿Y qué ocurre? Como el aire en el suelo continental es más cálido, se expande y deja un hueco, diciéndolo malamente. Y como los fluidos no permiten huecos, no permiten vacío, lo va a llenar ese aire húmedo, cargado de humedad que viene del Océano Índico y del Pacífico Sur. Por eso se producen esas precipitaciones tan grandes y tan continuas. Durante la temporada seca el efecto es totalmente diferente. Es decir, el suelo se calienta más lentamente que el océano. ¿Qué quiere decir esto? Que ese aire caliente que deja ese hueco ya no es el que hay en la Tierra, sino el que hay en el océano, y por lo tanto el aire cálido y seco de la Tierra es el que va a ir hacia el océano. Va a impedir esa entrada de aire húmedo que formará las precipitaciones. Por eso las temporadas son muy marcadas aquí. Es o llueve mucho o no llueve nada. El suelo, la materia orgánica, los materiales que componen el suelo son diferentes porque durante un tiempo bastante prolongado hay un estrés hídrico muy fuerte, lo que tiende a acidificar el suelo. De nuevo, habrá muchos vídeos sobre edafología de mis compañeros de YouTube tratando del pH del suelo, pero de nuevo, para ese mapa conceptual, el suelo tiene un pH, puede ser más ácido o más básico, más ácido o más alcalino. Los climas tropicales, como en Laos, tienden a tener suelos ácidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que las plantas, los árboles, los arbustos, los hongos, etcétera, etcétera, responden mejor o peor a ciertos tipos de pH en el suelo. El pH del suelo depende de muchos factores y no es una medida constante. La alta cantidad de precipitaciones puede variar el pH porque arrastra nutrientes, arrastra materiales, la escasez de agua también altera el pH, la erosión que sufre por el viento, por las riadas, la propia erosión de las montañas, la propia pérdida de masa forestal en ellas también perjudica el pH del suelo. De hecho, el pH cambia con cada cosecha. Por eso en lugares tropicales el pH del suelo es muy importante porque es una variable que de no cuidarse fluctúa enormemente. Una de las consecuencias directas de no cuidar el pH del suelo es que el suelo al volverse más ácido se vuelve más improductivo. Eso quiere decir menos arroz para todas estas familias que dependen de él. Que en estos países predomine el arroz no es algo fortuito, sino que el arroz es un cereal ideal para este tipo de suelo y para este tipo de climas, al ser una planta que tolera muy bien suelos ácidos e inundados. No es como el trigo. Dicho de otro modo, el pilar alimenticio de los países asiáticos es el arroz, del mismo modo que el pilar alimenticio en los países europeos es el cereal. Y con este clima monzónico lo que suele haber es una cosecha al año, aunque en el norte veremos que la cosa cambia un poco.
todo es catastrofista, no hay que ponerse en el peor de los lugares. Hay una gran cantidad de ONGs que están haciendo un trabajo maravilloso en Laos y en algunos casos donde se procede a esa corrección de pH, el rendimiento puede aumentar hasta un 60%. Pero claro, son proyectos muy pequeñitos teniendo en cuenta la envergadura del problema, es que el 70%, 70-80% de las familias dependen del arroz. Lo que se nota en Bang Bien sobre todo es la apertura social y la apertura económica que está asimilando el país en los últimos años. Explicamos antes que Laos fue y es un régimen comunista, pero que sobre todo antaño, por ese apoyo de Vietnam y de la Unión Soviética, estuvo bastante aislado durante muchísimos años. Y es en los últimos 10, 20 años cuando el país está creciendo enormemente. ¿Y cómo se puede notar esta apertura? Pues sobre todo con la cantidad de turistas que hay. No solo hablamos de europeos, hablamos de coreanos del sur, hablamos de japoneses, hablamos de tailandeses, hablamos de chinos. Laos se está convirtiendo en un epicentro turístico por sus bajos precios, porque realmente los precios son muy bajos, son muy competitivos, por la romantización que hay sobre la pobreza, la simpleza y por otro lado, porque es un país con una gente maravillosa y unos paisajes espectaculares. Que el turismo en Laos cada vez se está convirtiendo en una fuente de ingresos mucho más importante. Hablar de turismo significa hablar de economía. Laos es uno de los países que más está creciendo del sudeste asiático, sobre todo por esas inversiones que está recibiendo de China. Pero China no es el único país que invierte en Laos. Traducción: el sector residencial está creciendo mucho más. Y esto es una realidad, no solo por el turismo, sino porque la economía laosiana está creciendo. ¿Pero qué implica esto? Esto lo que implica es un dato curioso. Dijimos que Laos es la batería de Asia y hemos dicho que la cordillera Namita está por todo Laos. ¿Qué significa esto? Energía cinética para plantas hidroeléctricas. Antiguamente, ¿cómo obtenían la energía? Principalmente a través de biomasa. Pero claro, eso es algo muy contaminante y sobre todo que en nuevas residencias no se suelen poner calderas de estiércol. ¿Por qué está siendo sustituido? Por la electricidad. Pero esta electricidad residencial no se produce por biomasa, se produce por carbón. Y es una paradoja. Un país que produce el 590% de energía eléctrica que consume en su país está aumentando sus emisiones de CO2 debido al crecimiento. Es decir, tiene un superávit de casi el 500%. ¿Pero a dónde va ese 500%? Desde luego no va a los ciudadanos laosianos. O dicho de otro modo, la energía limpia se va del país y la energía sucia, quemar carbón, es la que están consumiendo los ciudadanos de Laos. Esto realmente no es ninguna paradoja, sino algo normal. Sea un país subdesarrollado, en vías de desarrollo o desarrollado, el crecimiento implica a día de hoy aumento de emisiones de CO2. Lo que es paradójico en este caso es que un país que tiene una producción eléctrica tan grande y tan vasta decida quemar carbón en lugar de invertir en una infraestructura eléctrica tanto para sus empresas como para sus ciudadanos. Ya se nos acaba el tiempo, porque lo normal es que estés en Bang Bien 1 o 2 días como mucho. Así que, ¿qué es lo que toca ahora? Ir a nuestro siguiente destino. Y nuestro siguiente destino se puede acceder por dos formas. La primera, como hemos dicho, el tren. La segunda opción, el autobús. Si estás allí en Bang Bien y le preguntas a alguien, turista o local, te va a decir que cojas el tren, que no pienses en ir en autobús. Pero aquí hay un señor que considera que con la carretera se pueden ver más cosas. Así que allá vamos. De nuevo, en un autobús donde los pasillos se convierten en otros 2 asientos, donde el techo es el nuevo maletero y donde la carretera prácticamente es inexistente. Va a ser incómodo, sobre todo porque un trayecto que podría ser de 3 horas y media lo vas a hacer en 6 horas y media. Y no porque haya muchas paradas, sino porque la carretera no da de sí. Pero vas a poder ver varias cosas.